Ahí está. El agravio, les decía yo, implica necesariamente la generación de un daño. Evidentemente, al hablar de un daño, significa que hay un menoscabo, puede ser patrimonial, que se trata de la afectación de una persona en su esfera jurídica. Esto es lo que los abogados entendemos como un daño. La modificación de los derechos, la modificación de la esfera jurídica, en este caso el que nos importa, pues del quejoso. Además decíamos, el agravio tiene que ser personal. En su concepción originaria, el daño que presenta la autoridad para ser materia de un juicio de amparo es un daño, un agravio personal, es decir, que recaiga precisamente en una persona determinada, ya sea física o persona moral, pero perfectamente determinada. Por ello, no podrán promover el amparo, por ejemplo, personas que se encuentren en una situación similar, que muy probablemente en el futuro sean afectadas por un acto de autoridad similar, pero que no haya acontecido. Porque si no ha acontecido, pues no hay daño, no hay agravio que pelear. Por ejemplo, vamos a suponer que se trata de una expropiación para ampliar una avenida o una carretera. Aquí en la Ciudad de México, sobre todo un poquito en las afueras, conforme se va desarrollando más la ciudad, va creciendo, luego se necesitan ampliar las avenidas. Y entonces empiezan a expropiar algunas zonas y lo lógico es que el siguiente expropiación pues sea para la siguiente fase, ¿no? A lo mejor se tardan 1 año, se tardan 3 años, 6 meses, no lo sé. Entonces, no hay manera que alguien que vea que su casa está justo en donde va a pasar la avenida en 1 mes, en 6 meses, en 1 año, en 2 años, diga, pues yo me voy amparando porque lo más probable es que a mí me afecte. No, eso sí no puede suceder porque todavía no existe el daño. Tiene que haber una afectación a su esfera jurídica y si se trata de un futuro, ya veíamos que sí puede ser, pero este futuro tiene que ser inminente. Es decir, la orden de la autoridad ya tiene que estar dada para que esto suceda. Les decía yo que en rojo vienen algunas nuevas situaciones determinadas o más bien derivadas de el nuevo régimen de derechos humanos del 2011 y de la nueva ley de amparo del 2013. El agravio personal y directo en su concepción original de la Constitución del 17 y de su primera ley reglamentaria prevalezca igual, solo prevalece así exactamente como lo acabo de decir respecto a autoridades jurisdiccionales. Es decir, los jueces y tribunales que emiten sentencias o acuerdos, principalmente sentencias, que solamente afectan a aquellos que formaron parte del juicio y por eso sigue prevaleciendo igual. Ya decíamos que el agravio personal recaiga precisamente en una persona determinada física o moral y la vez pasada explicamos lo que significa directo, que sea un hecho pasado con 15 días de antigüedad, que son los 15 días que la ley de amparo otorga a un susceptible quejoso para promover el amparo, que sea presente, es decir, que esté aconteciendo en ese momento, como puede ser una privación de la libertad. Estoy privado de la libertad ayer, lo estoy ahorita, y muy probablemente si no me amparan también mañana. Entonces es un acto continuo que está presente en el momento. O de un futuro inminente, que también ya lo habíamos aclarado. Y este agravio, en la concepción original de la Constitución del 17, tenía que ser violando garantías individuales, es decir, primeros 28 artículos de la Constitución. Hoy en día, repito, con el nuevo régimen de derechos humanos, también ya se amplía a derechos humanos, y ya alguna vez hice con ustedes la disertación porque yo prefiero llamarles derechos fundamentales.
Si le llaman ustedes derechos humanos, está bien, no coincido al 100% con esa acepción para este caso en particular, pero cuando el agravio viola derechos fundamentales entendidos por mí como derechos humanos, derechos convencionales o garantías individuales, entonces se puede promover un juicio de amparo. Y por último, a partir del nuevo régimen de derechos humanos, el juicio de amparo se puede promover alegando tener un interés legítimo. Es decir, ya no solo la violación de un derecho objetivo. Se puede promover un juicio de amparo alegando la violación de un interés legítimo, ya sea de manera individual o principalmente colectivo. También podría ser de manera individual. En defensa de intereses o derechos de los llamados derechos difusos. ¿Alguien me podría explicar la diferencia entre un derecho objetivo y un derecho difuso? Ustedes que ya forman parte de esta nueva generación de abogados. Diferencia entre derecho objetivo y derecho difuso. Los derechos difusos los encontramos básicamente, o es fácil encontrarlos en cuestiones de libre desarrollo, o de derechos ecológicos, o de salud pública. En materia de ecología, no es muy difícil localizarlos. Miren, les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que las autoridades de la Ciudad de México deciden talar todo el bosque de Chapultepec. Dicen, estos árboles ya están muy viejos, vamos a sembrar arbolitos nuevos y vamos talando todos los árboles centenarios y a lo mejor milenarios que hay ahí. ¿Se puede promover un amparo contra eso? Sí. ¿Y qué alegarías, Scarlett? ¿Eres dueña del bosque? No, pero puede afectarte de forma indirecta el hecho, o de manera bastante directa, dependiendo quién seas. Pero a final de cuentas es el derecho, por ejemplo, al medio ambiente, eh, o a tener un medio ambiente sano. Y este es un derecho que es, o sea, es para la generalidad de las personas, no es para un individuo específico, o no es sobre su persona, sino sobre, es que, bueno, no sé bien cómo explicarlo, pero es sobre esta parte general, no, o sea, sería como supraindividual, no sé si decirlo así. Ok, sí. Oye, ¿y por qué cuando te pregunté si sabías la diferencia entre derecho objetivo y derecho difuso no alzaste la mano y me explicaste si sí lo sabes? Te preguntaba, Scarlett, que si sí sabes la diferencia entre derecho objetivo Porque y estaba acordándome, por qué no lo hiciste en su momento. ¿Sí te das cuenta que lo que me acabas de explicar es eso? ¿Es un derecho difuso? porque me estaba acordando de la respuesta. Ok. Sí. Fíjense lo que dijo Scarlett. Son derechos que de manera indirecta los tenemos nosotros y podemos alegar. Antes de la ley del 2013, si yo les hubiera hecho esta pregunta, me hubieran dicho, no, pues no se puede promover un amparo contra eso, porque Scarlett no es la dueña de los árboles ni del bosque de Chapultepec. De hecho, quien tiene la jerarquía, la autoridad, perdón, sobre el bosque de Chapultepec, pues es la autoridad local, ¿no? Por lo tanto, la autoridad local pues puede decidir lo que quiera con el bosque. Sin embargo, como bien dice Scarlett, alegando el derecho que todos los chilangos tenemos a una vida sana y sabemos que el bosque de Chapultepec es un pulmón, aun cuando estemos lejos de él, nos beneficia o nos perjudicaría su alteración original, tenemos el derecho de, alegando un derecho difuso,
un interés legítimo violentado, podemos promover un juicio de amparo contra un acto de autoridad que nos afecte. Y puedo extender un poco el ejemplo, a lo mejor exagerándolo un poco. Vamos a suponer que Scarlett es dueña de un penthouse en Polanco. Una chulada, de unos 200 metros cuadrados, así con la vista al bosque de Chapultepec. ¿No te gustaría tener un departamento así, Scarlett? Aquí no, ¿verdad? Algún día lo lograrás. Y de repente le cortan los árboles y lo que era un bellísimo bosque, productor de oxígeno, consumidor de dióxido de carbono, se convierte en un cerro pelón. No solo le va a afectar al medio ambiente y al sano desarrollo de salud de Scarlett, muy probablemente su penthouse de 20 millones de pesos, pues va a bajar a 18 millones de pesos, porque no es lo mismo levantarte en la mañana y ver un bosque hermoso a pues ver ahí un cerro pelón. Entonces, esa es la manera de creativamente y cada vez ya más establecido en los criterios y en las jurisprudencias, de alegar que un acto de autoridad no violador directamente de tus derechos objetivos sí te pueden generar un agravio personal cuando están violando estos derechos difusos. ¿Qué está alegando, último ejemplo en este sentido, la Sociedad Protectora de Animales? Desconozco exactamente quién lo promovió o lo hizo, impidiendo las corridas de toros en la Plaza México. No es dueño del toro, no es dueño de la Plaza México, no es alguien aficionado que fuera y se sintiera horrorizado de lo que pasaba allá adentro, porque ni entraban a la plaza, precisamente no entraban para no ver lo que sucedía ahí dentro. Pero al momento han logrado que haya una suspensión, está por verse si logran la sentencia o no, pero que haya una suspensión de las corridas de toros, alegando un derecho difuso. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario o duda respecto a este segundo principio, el agravio personal indirecto? Vámonos con el tercero entonces. De todas maneras ya saben que pueden interrumpirme cuando lo necesiten. ¿Qué significa que el juicio de amparo siga este principio de prosecución judicial? Bueno, pues número uno, que es un verdadero proceso judicial. Ustedes, abogados en formación, quienes ya cursaron, si mal no recuerdo, el semestre de Teoría General del Proceso, pues ya saben cuáles son los principios que tiene que seguir un verdadero proceso judicial. Los principios que permiten que se nos respeten o que se le respeten a los litigantes o a los ajusticiados su garantía de audiencia. ¿Qué características tiene que tener un verdadero proceso judicial para que al final se pueda concluir que se fue debidamente oído y vencido en juicio? O declarado inocente a lo mejor, o declarado no culpable, o absuelto de las prestaciones. Hay muchos procesos a nivel administrativo que se pretenden seguir y que parecieran que son un juicio, pero que en realidad no lo son. Por ejemplo, si te llega un cobro excesivo del agua a tu casa, tú puedes promover o ejercer ahí un recurso de revisión que pareciera que es un verdadero proceso judicial, pero no lo es. ¿Qué es lo que hace que un proceso sea un verdadero proceso judicial? Bueno, número uno, que tiene formas jurídicas procesales básicas. ¿Quién me recuerda cuáles son las etapas, esta pregunta se las hice hace poco, de un juicio? De un juicio en general, de una teoría general del proceso. Dime, Sebastián. Sería la etapa donde se dan la demanda, la contestación de la demanda y pues se llega a ver la reconvención de la demanda.
luego el ofrecimiento de pruebas. A ver, todo lo que Sebastián, tiene que te ver. interrumpo un poquito. En esa primera etapa que describiste muy bien, ¿qué es lo que se fija? ¿Qué es lo que se establece? Con la demanda, contestación y si hubiera una recomendación. Litigio, El litigio, la litis, ¿verdad? Una vez establecida la litis, ahora sí, segunda etapa. se ofrecen las pruebas. Antes del pleito, Sebastián, tú tienes que ser un abogado que antes del pleito busque ¿qué? Ah, la junta para ver si se puede resolver el problema, ¿no? Desde antes. ¿A eso cómo le llamarías? ¿Una etapa qué? Ay, se me fue la palabra. Ay, por eso no lo he dicho. ¿Reconciliatoria? Exactamente, Sí, conciliación. Todo buen abogado, Sebastián, y por eso me permití detenerte, tiene que buscar la conciliación antes de darse de catorrazos. Tú tienes que ser muy bueno para los trancazos, jurídicamente hablando, por supuesto. Pero tan bueno para eso, yo te sugiero que seas como para buscar la conciliación, porque a tu cliente lo que más le va a convenir es evitar el juicio. Claro, si lo que obtiene en la conciliación satisface en mayor medida sus pretensiones, ¿no? Muy bien, entonces la segunda es la conciliatoria. Y luego, Sebastián, el ofrecimiento de las pruebas. la etapa probatoria, dicho de una manera más formal, es la Sí, sí. etapa probatoria que tiene 3 fases. ¿Cuáles son? Ay, eso sí no me acuerdo, mi profesor no me las explicó bien. Sí, porque lo empezaste a decir ahorita. ¿Cómo empezaste? Ahí era ofrecimiento de prueba. Esa es la primera, un ofrecimiento. Y una vez que las partes ofrecen sus pruebas, luego, ¿qué pasa, Sebastián, con esas pruebas? ¿Qué La, tiene que hacer el juez? la, la- la- las admite el juez. Las admite, la etapa de admisión, y luego, ¿qué pasa con esas pruebas ya admitidas? La de desahogo de pruebas, desahogo de pruebas. Tú no que no sabías, lo sabes perfectamente. Perdón, Ahí me está, había confundido, perdón. así lo sabes. Más seguro de ti mismo. Admisión, perdón, ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas. Ok. Se cierra la etapa probatoria y luego, ¿qué viene, Sebastián? Los alegatos. Exacto, los alegatos, que en términos generales es conocida como una etapa conclusiva, ¿no? Las conclusiones. Pueden ser conclusiones o pueden ser alegatos de las partes. Y cerrada la etapa de alegatos, la etapa conclusiva, ¿qué viene? La sentencia. La sentencia. Y en algunos casos, después de la sentencia, viene una etapa revisora, ¿no? Una etapa de apelación o de un recurso, que podría ser revisión o apelación. Pues ahí están, recordadas por Sebastián, las primeras figuras jurídicas procesales básicas o formas jurídicas procesales básicas, nos las acaba de recordar Sebastián. Un juicio, cuando se sigue a modo de proceso judicial, tiene estas etapas. Y estas etapas tienen la finalidad de hacer vigente la garantía de audiencia, que una persona sea escuchada en juicio. No es nada más con la buena voluntad de, bueno, a ver, dime lo que quieres decirme y yo te escucho. No, tiene que seguir ciertas etapas, porque esas etapas garantizan valga la redundancia, garantía de audiencia, el derecho de ser escuchado. Y esas etapas las podemos aplicar los abogados. Yo tengo mucha admiración y respeto por un buen ingeniero civil que construye cosas maravillosas, o un arquitecto que diseña cosas para desarrollarnos lo más humanamente posible, o un gran entrenador deportivo, o quien ustedes quieran y admiren, pero no saben ni identificar, ni mucho menos implementar estas etapas procesales como sí lo sabe hacer un abogado. Por eso, quienes se encargan del desahogo de juicios de amparo tienen que ser abogados y no cualquier abogado. Ojalá que siempre sea un abogado inteligente, un abogado capaz y, por supuesto, honesto. Ok. Y además de estas formas jurídicas procesales básicas, y bueno, lo que implican una demanda, escritos, acuerdos, por ejemplo, notificaciones, todo eso son formas jurídicas procesales básicas
que muchas veces el cliente no las entiende. Por ejemplo, es muy curioso cuando tú a un cliente le quieres explicar que una sentencia no ha causado estado. ¿Quién me explica qué es que una sentencia haya causado estado? Que ya tenga efectos. Que tenga sus efectos y que ya no pueda ser modificada, ¿no, Sebastián? Porque causó estado. A veces el cliente dice, oiga, ya salió la sentencia, ya ganamos. Y tú le dices, no, pero es que no ha causado estado. Y se te queda viendo así como mi perrito cuando le haces algo raro y te tuerce la cabeza, ¿no? Y dice, ¿qué pasa ahí? No entiendo qué pasa. Entonces tú le tienes que explicar cuál es la diferencia entre que se publique una sentencia y que cause estado. O que una notificación surta efectos. A veces hay que explicarle al cliente que una cosa es que ya haya salido la notificación publicada y otra cosa es que surta sus efectos. Entonces tú le dices, ah, mira, es que ya salió hoy, pero surta efectos mañana y el primer día es hasta pasado mañana. ¿Qué es eso? Formas jurídicas procesales básicas. ¿Para qué sirven? Para darle seguridad jurídica a las partes del proceso. El juicio de amparo sigue esta lógica. Y también en un juicio de amparo implica que se presentan las partes de un proceso. ¿Quién me recuerda cuáles son las partes normales en un proceso? Actor y demandado. Actor y demandado y nada más. Y el Y juez. el juez. Y si hay un tercer interesado. El juez no es parte, pero no puede haber un tercero interesado o un tercero perjudicado o un tercero llamado a juicio, ¿no? Exacto. El juez no es parte. Rápidamente, ¿cuáles son las etapas procesales en un juicio de amparo? No hay conciliación, porque sí hay obviamente demanda, sí hay contestación, que le llamamos informe justificado, pero no hay conciliación. ¿Por qué creen ustedes que en un juicio de amparo no hay una etapa conciliatoria? A pesar de que yo le insistía a Sebastián de que como buen abogado tendría que tenerla presente. Lisbeth, dime. Gracias. Pues no puede haber una conciliación porque en este caso hubo una afectación muy grande que fue a sus derechos humanos o derechos fundamentales. Entonces no es algo como que se pueda reparar pidiéndole perdón o llegando a un acuerdo, no sé, económico o algo así. Por ahí va Lisbeth. Regina, ¿complementas? Bueno, sí, lo mismo, que cuando se afecta o hay una violación a los derechos. Ok, entiendo, Regina, se limitó tu comunicación, pero entiendo que más o menos hablas de lo mismo que habló Lisbeth. Muy bien, gracias, América. Yo diría que porque hay una relación de subordinación entre la autoridad y pues, sí, la persona. También tiene que ver eso, sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que nos están diciendo sus compañeras y con lo que estoy totalmente de acuerdo? El juicio de amparo, nos decía Lisbeth de inicio, pues se refiere a derechos humanos, derechos fundamentales, y que estos fueron violados, como dice América, por quien detenta una autoridad jerárquica, una superioridad. Imagínense, resultaría hasta aberrante que yo me siente con la autoridad a negociar, a conciliar y decirle, bueno, sí estás violando mis derechos humanos, pero violéntalos o viólalos poquito, ¿no? No puede ser, ¿no? O sea, una autoridad no te puede estar violando tus derechos humanos y menos tú puedes dar el acuerdo, pues, estar de acuerdo que te sigan violando tus derechos humanos, pero poquito. Eso no puede ser. Por eso no hay una etapa conciliatoria. Si te están violando derechos fundamentales, tienen que dejarlo de hacer al instante. Porque además es la autoridad, aquella que juró, protestó, hacer respetar tus derechos humanos. No te puede estar violentando poquito tus derechos, ¿no? Entonces, por eso no hay una etapa conciliatoria. Sí, Regina. Sí, justo, no te puedes proteger como medias la autoridad, ¿no? Porque se supone que en la Constitución dice que la autoridad tiene el derecho, bueno, tiene la obligación, perdón, de protegernos, entonces sería ilógico.
Claro, claro, totalmente de acuerdo, atendiendo a la naturaleza de la autoridad y a sus obligaciones, perdón, y atendiendo a la naturaleza del derecho humano, pues estos son absolutos, ¿no? La impartición de justicia no puede ser, bueno, poquito sí te imparto justicia y poquito no. O te respeto tantito tu derecho a la vida, pero tantito no. No, son absolutos, ¿no? Por eso no hay etapa conciliatoria. Sí hay ofrecimiento, sí hay etapa probatoria, sí hay etapa conclusiva y evidentemente sí hay emisión de la sentencia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esto significa que, bueno, y también están las partes. En el juicio de amparo tenemos al actor, que es el quejoso, al demandado, que es la autoridad responsable. Tenemos una otra parte, que es el Ministerio Público, y tenemos al tercero interesado. Son 4 partes: quejoso, autoridad responsable, Ministerio Público y tercero interesado. El juez no es parte. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? Profesor, ¿me Dígame. podría repetir cómo se llama el demandado en el juicio de amparo? Autoridad responsable. Muchas gracias. Ya. Profe, a mí me puede repetir, es quejoso, autoridad responsable, Ministerio Público, ¿y cuál es la cuarta, perdón? Tercero interesado. Gracias. Bueno, vámonos al siguiente principio, que es el de la relatividad de las sentencias. Este principio también se le conoce como fórmula Otero, porque se le atribuye a don Mariano Otero. Sin embargo, en algunos estudios de antecedentes, perdone, un segundo, fíjense que mi esposa tuvo un accidente ahí enfrente de Perisur, está con la aseguradora y me está preguntando algunos datos. Ya está, perdón. Bueno, relatividad de la sentencia, les decía que se conoce como la fórmula Otero, de don Mariano Otero. Pero regreso yo a esa idea de que una institución tan trascendente no es la genialidad de alguien, es la suma de talentos. Y como les digo, hay algunos estudios o algunos análisis que también consideran que don Manuel Crescencio Rejón es el creador o tuvo mucho que ver con esta figura, porque recordarán ustedes cuando analizaron la Constitución yucateca de 1840, ya venía este principio de relatividad de las sentencias. ¿A qué se refiere este principio? Bueno, significa que la sentencia solo afecta o beneficia a las partes, es decir, solo afecta o beneficia al quejoso y a la autoridad responsable, y en algunos casos al tercero interesado también. Esto es normalmente lo que se conoce como relatividad de las sentencias, pero la verdad es que tiene una segunda parte. Esto es solo la primera parte. El que solo beneficie o afecte al quejoso es la primera parte. Y la segunda parte es y respecto al acto reclamado. Es decir, el juicio de amparo solo va a versar sobre aquella situación
que se puso a consideración del juez, pero no respecto a otra situación que pudiera inclusive involucrar al mismo quejoso y a la misma autoridad responsable, pero siendo distinto el acto reclamado. Les pongo un ejemplo muy común. En materia tributaria, en materia de impuestos, es común que la Secretaría de Hacienda, que el SAT, emita un requerimiento por algún pago de impuesto no cubierto, ¿no? Por algún impuesto no cubierto. Entonces, que al final, después del procedimiento interno en Secretaría de Hacienda o inclusive en un tribunal administrativo, se llega al juicio de amparo. Y vamos a suponer que en ese juicio de amparo el quejoso obtiene una sentencia favorable y el juez de amparo condena al SAT a revocar su requerimiento de pago por la razón que ustedes quieran. Si el SAT emite otro requerimiento, salvo que se trate de la repetición del acto reclamado, que es difícil acreditarlo en estas materias, si se trata de otro requerimiento, entonces se tiene que volver a seguir todo el procedimiento, porque es distinto el acto reclamado. En conclusión, la relatividad de las sentencias implica que la sentencia emitida en un juicio de amparo solo perjudica y beneficia a las partes que intervinieron y solo respecto al acto reclamado del que se trate. Esto significa que en un juicio de amparo no hay una declaración general respecto a la ley o el acto que lo motive. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan ustedes del ejemplo que les puse de aquel célebre artículo del Código de Procedimientos Civiles que obligaba al apelante a pagar copias? Bueno, en las sentencias de amparo que se emitieron con motivo de ese absurdo artículo, la condena era: se ordena a la autoridad responsable a revocar su auto, a admitir el recurso de apelación, aun cuando el quejoso no haya pagado las copias, porque dicho artículo es inconstitucional. Pero solo iba a proteger a Juan Pérez, apelante y quejoso en ese auto en particular. En ese caso en particular. Aun cuando se considerara que el artículo del que devenía esa decisión de la autoridad responsable era inconstitucional, pero solo afectaba a Juan Pérez o solo beneficiaba a Juan Pérez. Si Armando Vicencio, también apelante, quería no pagar las copias, tenía que promover su propio juicio de amparo. ¿Por qué? Porque no hace una declaratoria general respecto a la ley o acto que le motive, sino hasta que se emita, por ejemplo, jurisprudencia por reiteración. Ahí sí ya, promoviendo un juicio de amparo, se iba a conceder bastante fácil, porque ya había una jurisprudencia por reiteración. Pero había que promover, y hay que promover un juicio de amparo en cada caso en concreto. Obviamente, esta limitante solo opera en los resolutivos, en la parte de los resolutivos de una sentencia. ¿Quién nos recuerda una sentencia qué partes tiene? No hagan quedar mal a su profe de Teoría General del Proceso, ¿eh? ¿O no vieron las partes de una sentencia? Regina. Regina, adelante. Ha de tener problema Regina con su micro porque no lo ha quitado. Dara, adelante. Sí, bueno, si me acuerdo bien, son los hechos, los considerandos y los resultandos. Casi sí, o sea, las tres partes las tienes claras, no es el nombre adecuado en todas, pero lo tienes bastante clara.
Lo que dijiste hechos se le conoce con el nombre de resultandos. Ah, ok, ok. Luego los considerandos muy bien y luego los resolutivos es la última parte. Resultandos, considerandos y resolutivos. Este principio de relatividad de las sentencias opera en los resolutivos, en la parte final, que es la parte esencial de una sentencia. Todos los litigantes, cuando estamos esperando una sentencia, la verdad es que lo que hacemos es que nos vamos a la última parte, a los los resolutivos, perdón, que suelen ser media página, una página, si el asunto no es muy complicado. Y si es muy complicado, pues serán 2, 3 páginas normalmente. Porque ahí viene la decisión oficial formal del juez, donde dice si te ampara o no te ampara. Eso viene en los resolutivos. Ahí es donde no puede haber una declaratoria general. Sin embargo, si tú quieres saber por qué te amparó o por qué no te amparó, entonces ya te vas a los considerandos. Y esos considerandos pueden ser 15 páginas en el caso más pequeño, pueden ser 30, 60, 80 páginas, porque ahí viene todo el razonamiento lógico jurídico de por qué el juez o el tribunal de amparo, si fuera colegiado, te ampara o te niega el amparo. En esa parte de los considerandos, jóvenes, sí puede haber una consideración sobre la ley que da origen al acto reclamado. Sí puede haber una calificación, por ejemplo, de inconstitucional o no. Sí puede haber una calificación sobre si es violatoria o no de derechos humanos. En esa parte de los considerandos. Pero como es un razonamiento lógico, jurídico, hasta filosófico jurídico, ahí sí puede hacer un razonamiento de este tipo. Y decir, el artículo que obliga a pagar las copias en caso de apelación es inconstitucional. Ahí sí. Pero lo que va a obligar a las partes es en los resolutivos, es en la tercera parte. Y ahí sí no puede hacer una declaratoria de decir, y declaro este artículo inconstitucional y ya nunca más se debe de aplicar. No, no es el modo de inaplicar un artículo inconstitucional. En los resolutivos se respeta la relatividad de las sentencias y solo amparará a quien participó en el juicio como parte y solo respecto al acto reclamado. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Quedó más o menos claro este principio de relatividad de las sentencias? ¿Alguna duda? No, profesor. Dime, Regina. Profesor, es que me sacó mi internet y no entendí muy bien lo de ¿qué punto de no hace una declaración general respecto a la ley que la motiva, no sé explicar de nuevo. Creo que sí, efectivamente tienes problemas con el internet porque casi no entendí o escuché tu pregunta, pero entendí que querías averiguar un poco más sobre que no se puede hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad. Sí, se refiere, Regina, a que solo en la parte de los resolutivos de la sentencia, solo va a proteger a quien promovió el amparo y solo va a obligar a la autoridad responsable que compareció en el juicio de amparo como demandado. Y respecto a ese caso en concreto, esto permite que el juicio de amparo no se utilice con fines políticos, por un lado, ¿no? Para golpear a la autoridad en términos generales. Y además, pues para que los jueces estudien cada caso en concreto y resuelvan en consecuencia. Es como una característica muy propia del juicio de amparo desde sus orígenes. Dime, Dara, a tus órdenes. Sí, entonces, solo para ver si entendí bien, en el ejemplo que nos dio sobre el cobro de las copias, si usted se amparó, únicamente le va a hacer, bueno, o sea, la sentencia pues fue a su favor, únicamente lo va a proteger respecto de ese proceso.
por el que promovió el amparo. Entendiste perfectamente. Vamos a suponer que yo al mismo tiempo que estoy asesorando a un cliente en ese proceso, lo estoy haciendo con otro en otro proceso. Ujú. Solo me va a proteger en donde promoví el amparo. Si otro cliente tiene que apelar, ahí no. Ese tiene que promover su propio juicio de amparo para que tampoco tuviera que pagar las copias. Por ahí va tu pregunta. Ok, muchas gracias. Y Jessica, dime. Ay, bueno, ay, no sé si me perdí un poco, pero bueno, cuando dijo que solo va a amparar a la persona que lo promovió, entonces ahí también entran las personas morales, o sea, Sí, si cuando es una persona moral. Sí. en juicio de amparo hablamos de persona física o moral, es decir, de persona jurídica. Una persona moral puede promover un amparo y las reglas, los principios generales que estamos platicando, le aplican a uno y a otro. ¿De acuerdo? Gracias. A ti, Sebastián, dime. Sí, profe, hola. Y cuando, en el caso que usted nos dio, a usted, a su primer cliente, le dan el amparo, pero al segundo no, o algo por el estilo. ¿Qué pasa en ese momento? O sea, usted puede defender como sabe que a mí me dieron el amparo y ahorita no me lo quieren dar por alguna razón, o qué procede en ese tipo de casos. O se puede, digamos, decir como, yo tengo un amparo. Procede promover un amparo para este nuevo cliente. Así es la situación, Sebastián. El nuevo cliente, el segundo cliente, tenía que haber promovido su amparo, o yo como abogado promover en su nombre un siguiente amparo, precisamente por este principio de relatividad de las sentencias. No generan decisiones erga omnes. Es decir, no le abarca a todos los que están en la misma situación jurídica. Cada uno tiene que promover su amparo. Ya vamos a ver que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que no los meto ahorita en ese rollo, es una manera de evitar lo que a lo mejor a ti te está sucediendo y dices, pues me resulta medio absurdo, ¿no? Que si ya el juez, porque consideró inconstitucional este artículo, no lo aplica en este caso en concreto, pues ¿por qué lo aplica en este otro y en este otro y en este otro? Ah, bueno, pues porque hay que respetar la ley. Lo que hay que hacer, Sebastián, en ese caso es modificar la ley, pero no es a través de un juicio de amparo con este principio de relatividad de las sentencias como vas a modificar esa ley inconstitucional. Miren, les pongo otro ejemplo que a lo mejor les queda más claro. Dime, Sebastián. No, o sea, sí, entendí esa parte, pero me refiero a que si se puede argumentar desde, o sea, al momento de presentar el segundo amparo, que usted diga que pues ya le dieron el primero. O sea, no tiene que ser obligatorio, pero sí puede ser como fundamento, puede servir como fundamento para decirle al juez que no tendría ningún motivo para negárselo en el segundo caso. Sí, Sebastián, por supuesto que sí. Excelente tu participación. Estás pensando como abogado. Claro, lo vas a, y es lo más conveniente, lo invocas, pero como un criterio con el que ya se resolvió. El juez, si quiere, le hace caso a ese criterio y si no, no. El juez muchas veces te dice, sí, tienes razón, en ese caso se resolvió así, pero tu caso es distinto por esto y por esto, y no voy a seguir ese criterio. Inclusive, Sebastián, hasta si es jurisprudencia ya fija, y obligatoria. El juez puede decir, pues habrá jurisprudencia, pero a mi criterio no la voy a aplicar por esto y por esto. Y vámonos, Pero sí, tú como abogado litigante, por supuesto que se vale y es lo más conveniente que digas. Y en el caso de tal fecha que resolvió el juez tal, se resolvió de esa manera. Y esa es la manera, Sebastián, en la que se va creando la jurisprudencia por reiteración. A veces el mismo quejoso no lo invoca, pero el juez le dice a su proyectista, oye, averíguame los colegas de otros juzgados de distrito cómo han resuelto estos asuntos. Y entonces el otro se pone ahí en el JUS a investigarle o en las bases de datos públicas de las sentencias y dice, mira, aquí hay un caso muy similar, lo resolvieron así, jefe, ¿cómo ve? ¿Le hacemos así? Pues sí, síguete por esa línea discursiva. O no, que mi colega está re mal, nos vamos a ir por esta otra. También se vale, Sebastián.
Por eso es muy importante que como Gracias. abogados de amparo conozcamos mucho de la materia a la que nos estamos dedicando para conocer este tipo de criterios. Damar, habías alzado la mano, ¿te arrepentiste? Era para preguntarle lo de cuáles eran las partes del proceso que había dicho ahorita, que, ¿Que tiene el juicio de amparo? que había dicho que eran 4 y ya no alcancé a notar. Mira, en el caso del amparo hay demanda y contestación, que la contestación es el informe justificado. La demanda, pues sí es la misma. No hay etapa conciliatoria, por las razones que dimos. Sí hay etapa probatoria, con su ofrecimiento, admisión y desahogo. Sí hay una etapa conclusiva, con alegatos. Y sí hay una etapa de sentencia. En algunos casos, en el amparo indirecto, hay una segunda instancia con el recurso de revisión. Y en el amparo directo, por regla general, no hay una segunda instancia, salvo una revisión extraordinaria. Pero en términos generales, el amparo directo es uniinstancial. Gracias. Bien, vámonos al principio de definitividad. Otro principio muy importante para nuestro juicio de amparo. Este principio nos dice que para que proceda el juicio de amparo, hay que agotar todos los medios y los recursos que se prevén en la ley que da origen al acto reclamado. Les doy un minuto para que copien. Bien, esto significa que el juicio de amparo, jóvenes, es un juicio extraordinario. Y a pesar de que todo el tiempo estemos hablando del juicio de amparo y en los periódicos y en las estaciones de radio y en el internet y que ya le dieron amparo y que ya solicitó amparo y que los litigantes cuando llega un cliente a proponerles un caso nuevo siempre dicen, bueno, tanto por primera instancia, tanto por la segunda, tanto por el amparo y lo manejan así de una manera súper común, en realidad está concebido como un juicio extraordinario. Y una de las razones por la que es un juicio extraordinario es este principio de definitividad. Para que tú te puedas ir al amparo, tienes que agotar todos los recursos que vienen en la ley de la que emana el acto. Si tu cliente lo están molestando con una orden de aprehensión, molestando en sentido sencillo, pues tienes que ver en qué ley se basó esa orden de aprehensión, que seguramente es el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, y revisar qué recurso ordinario tienes ahí para atacar esa orden de aprehensión. Si a tu cliente lo quieren embargar, tienes que analizar el Código Civil o el Código de Comercio, de donde viene la parte sustantiva del embargo, y luego tienes que revisar el Código de Procedimientos Civiles o el Código de Comercio en su parte adjetiva para ver si se cumplieron con las normas del procedimiento para el amparo. Y en función de eso, ya decides tú si lo vas a solicitar el amparo. Primero tienes que agotar los medios de defensa que establece el Código de Procedimientos Civiles o el Código de Comercio, o en el otro ejemplo, el Código de Procedimientos Penales, para que luego te puedas ir al amparo. A eso se refiere que tienes que agotar todos los medios o recursos. Si te vas directamente al amparo, el amparo va a ser desechado por notoriamente improcedente, al no haber agotado los recursos ordinarios. No sé si hasta aquí he sido claro. Tienes que apelar, tienes que acudir en revisión, tienes a veces que acudir en nulidad, en algunos casos administrativos.
para poder luego irte al amparo. No te puedes ir al amparo de inmediato. Hay casos de excepción, como los de privación de la libertad, que ya veremos más adelante, pero de entrada no te puedes ir directamente al amparo, porque es un juicio extraordinario. ¿Cuáles son los requisitos que debe de presentar el recurso ordinario para que lo tengas que agotar antes de irte al amparo? Primera característica, tiene que tener una relación directa de idoneidad. Es decir, que a través del recurso que establece la ley de la que emana el acto que tienes que desahogar, este recurso sea capaz de modificarlo o de revocarlo. Es decir, que sea lo suficientemente poderoso para restituir la situación jurídica que tú pretendes restituir o modificar en beneficio del susceptible quejoso. Ejemplo. Hace tiempo, y todavía en algunas legislaciones prevalece, existe un recurso de queja, además del recurso de revisión o de apelación. Vamos a suponer en ordinarios civiles. Existía contra un acto emitido por un juez la posibilidad de recurrirlo en apelación, y también algunas leyes establecen, códigos procedimentales establecen el recurso de queja. Normalmente, por lo menos hasta hace algunos años, la naturaleza de un recurso de queja, como su nombre lo indicaba, era quejarte de la actuación del juzgador. Pero era un recurso que iba sobre la persona que había hecho mal su trabajo. Pero el recurso de queja no modificaba el acto que el juzgador había emitido, la decisión, el acuerdo, el decreto, de lo que se tratara. Simplemente el recurso de queja era para que el superior jerárquico del juez se diera cuenta que el juez la había regado. Y a lo mejor que le pusieran una multa o una mancha en su expediente, pero no modificaba el acto o no tenía esa capacidad de revocarlo, de modificarlo. Por lo tanto, no se trataba de una relación directa de idoneidad, que es de lo que estamos hablando ahorita. Entonces, tú si querías te ibas a la queja, o si no te ibas directamente al amparo. Porque como la queja no iba a modificar el acto reclamado, no estás obligado a desahogarla. En cambio, si se trataba de un recurso de apelación, que sí pudiera modificar o hasta revocar el acto, entonces ahí sí lo tienes que desahogar para entonces ya poderte ir al amparo. Si en ese recurso de apelación no lograbas la modificación o revocación del acto, entonces ya te ibas al amparo para a través del amparo intentarlo. Y hasta la fecha así es como funciona. ¿Queda claro entonces qué significa esto de relación directa y de idoneidad? La posibilidad de que con el recurso modifiques o revoques el acto que quieres modificar o revocar. 2, y además ese recurso tiene que estar dentro del procedimiento. Es decir, tiene que formar parte del mismo procedimiento del que emanó el acto reclamado. Por ejemplo, si lo que tú quieres es evitar un embargo, el recurso que tienes que agotar antes de irte al amparo tiene que estar previsto en la misma ley y en el mismo procedimiento del que emanó la orden de embargo. Por ejemplo, en un juicio ordinario mercantil, vamos a suponer que un juez ordena un embargo, yo puedo promover ahí una apelación, ¿y ante quién la voy a promover? Pues ante el mismo juez que ordenó el embargo. Y este mismo juez genera un expediente de apelación y lo remite a la sala superior del tribunal para que la sala revise si la orden de embargo estuvo bien dictada o no. Entonces, fíjense cómo es dentro del mismo procedimiento. Es el juez el que emite la orden y yo ante él promuevo la apelación y este hace los primeros pasos de la apelación para luego remitirlo a la sala del tribunal. Ahí está dentro del mismo procedimiento. En cambio, en materia administrativa esto no suele suceder. Una autoridad administrativa emite una orden, por ejemplo, una multa, y entonces te dice,
Si quieres apelar esta multa, te puedes ir ante el tribunal administrativo. Ah, pero entonces ya no fue dentro del mismo procedimiento. Me tengo que ir a otra autoridad e iniciar un procedimiento nuevo. Entonces ahí ya no opera el principio de definitividad. Ahí ya me puedo ir directamente al amparo, porque me están mandando para revocar esa multa con otra autoridad e iniciar un procedimiento nuevo. Entonces yo ya tengo la posibilidad de iniciar ese nuevo procedimiento ante la nueva autoridad o mejor irme directamente al amparo. Aquí no opera el principio de definitividad porque no está dentro del mismo procedimiento. ¿Algo? Sí, Sebastián. O sea, básicamente, si en cualquier otra materia, además del administrativo, si nos dijeran, conmigo no puedes tomar esta vía, te tengo que mandar con otra autoridad, ¿ya me puedo saltar esa autoridad e ir al amparo o solamente con el ejemplo de administrativo? Mira, puse el ejemplo de materia administrativa porque es donde lo identifico rápidamente. La verdad es que yo no identifico otra materia o otro ejemplo, por ejemplo, en materia penal o en materia civil o en materia mercantil. Pero si lo encontraras, si sigue esta misma lógica, que es mandarte a otro procedimiento independiente, no lo tienes que agotar. Ok, gracias. A ti. Algunas excepciones a este principio que nos van a permitir entenderlo más. Cuando se pone en peligro la vida, hay en riesgo una deportación, destierro o violación del artículo 22 constitucional que tiene que ver con penas infamantes, ahí sí no se requiere de respetar el principio de definitividad. Porque está en riesgo algo tan grave que el Tribunal de Amparo puede actuar inmediatamente. El maestro Góngora Pimentel, en su libro Introducción al Estudio del Juicio de Amparo en Directo, que es un libro que les puse en la bibliografía y que recomiendo mucho, aun cuando es un libro hecho con la vieja ley de amparo, es muy útil para conocer mucho de la naturaleza del juicio de amparo. Pone un ejemplo de que está un juez de distrito echando la ficha, jugando dominó, y que para ello él y sus amigos acostumbran rentar la habitación de un hotel, pues para estar a gusto ahí, ¿no? Y que supongo que sin agraviar a nadie, las esposas no los estén molestando, o los hijos, o no sé. Entonces rentan esta habitación y se ponen ahí a jugar. Están en un pueblo. Y esta habitación tiene un balcón que da a la avenida o a la calle principal del pueblo. Y empiezan a escuchar mucho tumulto, una turba de gente, gritos y ruidos y el murmullo de la gente que va avanzando. Y entonces suspenden el juego y curiosos se asoman al balcón y se dan cuenta que es en la época posrevolucionaria y se dan cuenta que es un piquete de soldados que traen a una persona que la van a fusilar y vienen muchos de los chismosos del pueblo o enojados o no sabemos qué, ahí con ellos, ¿no? Y entonces el condenado a muerte por fusilamiento ve al juez de distrito, lo identifica y se ve que conoce algo de leyes y le grita, juez, ampáreme, me quieren fusilar. Y entonces el juez de distrito responsable baja corriendo y le dice a los soldados, le otorgo la suspensión provisional de la orden de fusilamiento en este instante. Así es como actúa esta excepción al principio de definitividad. El juez no le dijo al que iban a fusilar, oye, pero ya presentaste tu apelación y ya te la negaron, porque si no, no te puedo yo amparar. Si le dice eso, ¿qué va a pasar con el pobre cristiano? Pues lo fusilan, ¿no? Ni modo que él le dijera a los soldados, permítanme, voy a presentar mi apelación y ahorita regreso para ver si me fusilan o no. Pues claro que no, ¿verdad? Los soldados no lo iban a dejar salir. Así absurdo como suena, no iba a suceder. Entonces, ahí el principio de definitividad no opera porque está en peligro la vida. Y es un bien tan superior, valga la redundancia, es un bien superior, por supuesto, el que hay que proteger,
que no opera el principio de definitividad. Lo primero es proteger la vida. Y ahí ningún juez de amparo le va a decir, no, espérate tantito, primero promueve tu apelación. No opera. Igual con las penas infamantes, porque tenemos que estar en un sistema civilizado de impartición de justicia. No opera tampoco contra el auto de formal prisión, es decir, cuando está en peligro la libertad, tampoco opera. Los abogados penalistas, cuando a su cliente le decretan la formal prisión, deciden entre apelar o irse al amparo. Dependiendo estrategia de litigio, cuestiones políticas, coyunturas, pueden decidir entre apelar dentro del procedimiento y seguir los pasos normales de una apelación o irse directamente al amparo. No pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, eso sí, es uno u otro. En materia civil, cuando una persona no ha sido debidamente emplazada, pues tampoco opera el principio de definitividad. Vamos a suponer que estoy yo muy tranquilo en mi casa, me quieren desalojar, así me entero que hay una orden de desalojo, pero nunca fui oído ni vencido en juicio. Entonces, ni modo que me digan, tienes que apelar. ¿Qué pasa si apelo? Pues no tengo acreditada personalidad ni siquiera en el expediente. Me voy directamente al amparo porque mi alegato principal va a ser no la orden de desalojo, eso es una consecuencia, sino mi alegato principal es que nunca fui emplazado debidamente al juicio y por lo tanto la sentencia que ordena mi desalojo pues es totalmente improcedente y la orden de desalojo con mayor razón. En el amparo contra leyes, hay veces que el acto reclamado en un juicio de amparo es precisamente que una ley es inconstitucional. Cuando la ley es inconstitucional, ese es el fondo del asunto. Y por lo tanto, un juez de amparo no me va a decir, primero desahoga el recurso ordinario que la ley establece y luego te vienes al amparo. Si yo lo que estoy alegando es que la ley de la que emana el acto reclamado es inconstitucional, el juez de amparo no me va a decir, y respeta esa ley que a lo mejor luego yo declaro que es inconstitucional. Si mi argumento es precisamente que es inconstitucional, me va a recibir mi amparo. Si ya está de acuerdo conmigo, pues la va a declarar inconstitucional. Puede ser toda la ley o puede ser un artículo de la ley. Si no, me va a negar el amparo porque a su juicio no es inconstitucional. Pero sí me va a admitir el amparo aun cuando yo no acuda al recurso ordinario. Miren, vamos a hacer una cosa. Me voy a brincar estas excepciones, las retomamos en la siguiente clase para explicarlas con más cuidado y nos vamos al último principio, porque es importante que lo veamos, ya que el miércoles el trabajo va a ser a través de aula virtual y tiene que ver con los 6 principios. El último principio es el principio de estricto derecho. El principio de estricto derecho nos dice que el juez de amparo está obligado a ceñirse exclusivamente a los conceptos de violación planteados en la demanda. Él no nos va a enmendar la plana como litigantes, jóvenes. Ustedes como abogados tienen que presentar una demanda de amparo completa, impecable. Y en sus conceptos de violación, que es la esencia de la demanda, tienen que hacer el razonamiento lógico jurídico suficiente para que les concedan el amparo. Porque el juez está obligado a ceñirse a este principio de estricto derecho. Existen algunas causas, algunos casos en los que el juez puede suplir la deficiencia de la queja, pero eso los veremos en la clase del viernes, como regresaremos a las excepciones del principio de definitividad. Hasta aquí, jóvenes, ¿algún comentario? ¿Alguna duda?
No, profe, todo bien. Bueno, entonces, como les decía, el próximo miércoles el trabajo va a ser a través del aula virtual. Va a aparecer en la tarde el trabajo que van a realizar ustedes y tiene que ver con analizar el artículo 107 constitucional y ubicar en ese artículo dónde están estos principios generales de los que hemos estado hablando.